tengo un recuerdo muy vivo de este sitio, porque aquí me pasé yo los primeros años de mi vida. Esto le llamaban el estero. Y esta jungla que tú ves aquí, que parece una jungla, no era el sitio más que otra cosa, que era como el jardín de mi casa, porque yo salía de allí, de aquella casa, y daba la vuelta y entraba aquí. Y aquí jugaba con todos los muchachos. Entonces aquí había un pequeño puente. Y yo todas las mañanas salía para ir a la escuela en Cocosolo, que está aquí 1 kilómetro de aquí, la escuela de la Torre, con estos amigos míos, y uno tirando piedra y cosas esas, llegaban allá y iban a la escuela. Ahí había una ventana, porque eso se ha modificado mucho, la casa era mucho más grande. Ahí yo dormía. Aquí había una ventana. Yo tengo una hermana que vive todavía, que no se ha casado, pero tenía muchos pretendientes. Y entre ellos tuvo un pretendiente que era un gran politiquero. Y cuando ese tipo venía aquí a hacer las cortes y eso, un día estaba planchando y le tiró una plancha caliente también a ese tipo, o jarro de agua. Botaba a toda esta gente y se ha quedado sola. Tiene 95 años y es soltera, ¿tú ves?